Recordemos que el documento Fiducia Supplicans fue publicado el día 18. Así es que 3 días después el cardenal publica esta respuesta, su análisis de Fiducia Supplicans, que me parece a mí uno de los más completos que se ha publicado hasta el momento. Muy bien. Pues entonces ahí, para los que no conocen al cardenal Gerhard Müller, ahí lo tienen. Y bueno, este es un breve sumario aquí de la página de Info Católica que hicieron este resumen. Y dice Cardenal Müller sobre Fiducia Supplicans, y aquí lo citan: la única bendición de la Madre Iglesia es la verdad que nos hará libres. ¿Qué jerarquía, qué rango de jerarquía tiene una declaración? Bueno, esta es una declaración de un dicasterio. Por supuesto que no tiene, digamos, el mismo peso un documento del Papa directamente, como por decir una encíclica, una carta apostólica, algo así, pero el Papa gobierna la iglesia ayudado por la curia romana, y en la curia hay varias oficinas que ahora se llaman dicasterios. Una que siempre se reconoció la más importante de todas es la Congregación para la Doctrina y la Fe, antes llamada así, ahora Dicasterio para la Doctrina y la Fe, y es este dicasterio el que publica el documento Fiducia Supplicans, del que va a hablar el cardenal Müller. Este documento, aunque lo publica un dicasterio, el Papa lo firma, o sea, el Papa lo aprueba, tiene la aprobación papal y está presentado ahora en modo de declaración. Quiere decir que hay algo, la intención del prefecto de este dicasterio, el cardenal Víctor Manuel Fernández, es ofrecer un documento de mayor peso para su dicasterio. Por ejemplo, la última declaración que se había hecho anteriormente, si mal no recuerdo, es la Dominus Jesus. Esa fue hecha por el cardenal Ratzinger para reafirmar que Jesucristo es el único Salvador del mundo, que no hay otro. Entonces, era un tema muy importante y se hizo en modo de declaración. O sea, lo que podemos decir es que la intención, por lo menos, del cardenal Víctor Manuel Fernández al presentar esto en una declaración firmada por el Santo Padre, pues es que este documento tenga bastante peso para comparado con otros documentos que puede expedir el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una cosa que quiero aclarar también es que este documento de ninguna manera, y esto hay que decirlo, se realiza o está incluido en la infalibilidad papal. O sea, aquí no va de por medio la infalibilidad. El Papa no está declarando ningún dogma. De hecho, lo que se propone aquí es de tipo pastoral. Una bendición de parejas del mismo sexo o en situación irregular, una bendición de tipo pastoral. Entonces es una decisión más pastoral que dogmática. De hecho, el documento Fiducia Supplicans varias veces menciona y hace énfasis en que no se cambia la doctrina. Se toma una decisión pastoral que supuestamente va a ayudar a las personas en su camino hacia Dios. Ahora, en pastoral, en decisiones pastorales no hay dogmas. Las decisiones pastorales son decisiones de tipo práctico, no son dogmáticas. Por lo tanto, puede haber errores. Hay en la historia experiencias de malas decisiones que se tomaron en el ámbito disciplinario pastoral que tuvieron graves consecuencias, y algunas de ellas las tomaron papas. Entonces, en eso no va de por medio la infalibilidad papal. Aquí no está proponiendo un dogma, por lo tanto, el asentimiento que tenemos que dar a este documento, pues no es el mismo que tendríamos que dar a los dogmas de la fe. O sea, podemos usar nuestra inteligencia, como lo hace el cardenal, y muchos estamos tratando de hacerlo, para, pues, tratar de comprender si este documento está o no está en sintonía con
la verdad revelada en la escritura y en la tradición. De esto solo quiero decir algo breve, porque algunos están diciendo, están haciendo demasiado escándalo, el documento en realidad está claro, están haciendo demasiado escándalo. A ver, hay conferencias episcopales enteras, creo que ya pasan una decena de conferencias episcopales, sobre todo en África, que si se trata de escuchar las periferias es a los que tendríamos que escuchar, precisamente. Hay cardenales y obispos que han expresado su preocupación. Si este documento fuera tan claro y realmente no hay problema con lo que se dijo, la pregunta sería ¿por qué conferencias episcopales completas están expresando preocupación? O sea, no hay que ser negacionistas. Hay un problema y tenemos que enfrentar ese problema. Somos hijos de la iglesia y podemos expresar nuestros puntos de vista, pero me parece a mí fuera de lugar decir, no hay ningún problema, todo está claro. ¿Por qué no lo entienden? Todo está claro. Entonces quiere decir que tenemos un montón de obispos que son necios, que están contra el Papa, que se quieren rebelar y quieren causar un cisma. Yo creo que no. Es que el documento es problemático y hay que estudiarlo y hay que razonar, hay que escuchar los argumentos y pues discernir lo que Dios nos pide a nosotros en este tiempo. Atención, en el dicasterio de la doctrina de la fe, no solamente está el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto. Hay obispos o cardenales también, o obispos que están asignados, que cooperan de alguna manera en el dicasterio. Lo que está diciendo el cardenal es que esos no fueron consultados. O sea, tal parece que la decisión se tomó entre el cardenal Víctor Manuel Fernández y el Papa Francisco. El cardenal Müller está diciendo no se consultó a todos los miembros del dicasterio, a todos los que trabajan ahí, los que colaboran, dan sus aportaciones. ¿De dónde saca él esa información? No lo sabemos. Él lo afirma así, ¿verdad? Que no hubo consulta. Adelante. Mira, esto es un indicativo importante. El documento Fiducia Supplicans tiene 31 citas a pie de página. De esas 31 citas, 20 son del Papa Francisco, de documentos del Papa Francisco. Hay una sola cita de un Papa anterior a Francisco y es una cita del Papa Benedicto XVI, pero no es una cita que apoya lo que aquí se propone. Es una cita. Ahora, fuera de eso, no hay una cita a ningún documento de otro Papa en el pasado, ni a ningún documento magisterial anterior. Así es que esto es bastante significativo. El cardenal dice que no se apoya en textos o padres de doctores de la iglesia ni en documentos anteriores al magisterio. Tiene razón, eso es indiscutible. Basta leer el documento y ver estas citas para saber que realmente todo está fundado en el pensamiento del Papa Francisco. Aquí se está diciendo que hay un salto que se presenta como desarrollo, pero lo que el cardenal está diciendo es que no se ve que haya sido un desarrollo paulatino, bien pensado, sino que la iglesia en toda su historia pensó de una manera. ¿De qué manera? De que no se puede dar la bendición a parejas en situaciones irregulares, mucho menos a parejas del mismo sexo. Eso lo pensó la iglesia siempre. Y el último documento que había dicho con claridad que no se puede dar este tipo de bendiciones, de eso hace 3 años solamente. Ahora, 3 años después, se nos dice que sí se puede, con ciertas características, con ciertos matices, pero lo que nunca se había permitido, ahora sí se permite. Y dice el cardenal que le llama la atención que no hubo un proceso lento, bien pensado de desarrollo doctrinal.
Ahora, esto es muy importante porque lo que dice el cardenal es irrefutable en este sentido. Nunca en la historia de la Iglesia, ni los santos más pastorales, ni los santos que se distinguieron más por la caridad pastoral con los fieles, por atraer a los pecadores a Jesucristo, a ninguno se le ocurrió bendecir parejas en unión libre, bendecir adulterios, parejas que estaban viviendo en adulterio, y menos, mucho menos, bendecir parejas del mismo sexo. Entonces, realmente no hay un antecedente en la tradición católica ni en la doctrina revelada para hacer este tipo de bendiciones. Enseguida, el cardenal va a explicar cómo es que se prepara el terreno, digamos, en el documento Fiducia Supplicans, para llegar a la conclusión de que en ciertas situaciones o de cierta manera sí se puede bendecir. Vamos adelante. ¿Hay una conexión entre la doctrina y la disciplina de la pastoral, padre? Por supuesto, tiene que haber. ¿Qué es la pastoral? Qué bueno que haces esta pregunta porque nos permite reflexionar en qué es la pastoral. La pastoral es el esfuerzo que hace la Iglesia, pero específicamente a través de los que en la Iglesia son pastores legítimos, que es el Papa y los obispos. El Papa y los obispos son los pastores legítimos de la Iglesia. Los presbíteros o sacerdotes somos colaboradores del orden episcopal. El pastor en la diócesis es el obispo. Los sacerdotes somos pastores en el sentido de que colaboramos con el obispo, pero el obispo es el pastor. Ahora, el objetivo de la pastoral es conducir las almas a la vida eterna. Una pastoral para hacer un mundo mejor nada más, aquí en la tierra, pero no llevar las almas al cielo, no es pastoral realmente. Jesucristo es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas, pero Él dio la vida para que tengamos vida eterna, no solamente para que algo de bien tengamos aquí en la tierra, porque aquí no se nos promete felicidad perfecta, se nos promete para el cielo. Así es que la pastoral es la conducción de las almas a la vida eterna, pero esa pastoral tiene que estar fundada en la verdad revelada. O sea, Jesucristo nos dijo qué es el hombre, quién es el hombre, quién es el verdadero Dios, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin y los medios a través de los cuales podemos alcanzar el fin último sobrenatural al que estamos llamados. Todo eso está contenido en la verdad revelada. No es que a nosotros nos toca decidir cómo llegar al cielo, no, eso ya se nos dijo. Eso está en las escrituras y en la tradición católica. La pastoral pone en práctica las verdades reveladas para conducir en el día a día, digamos así, a los fieles a la vida eterna. Entonces, las decisiones pastorales son decisiones de tipo práctico, pero tienen que estar fundadas en la verdad. Como por ejemplo, en una familia, los papás toman medidas disciplinares para sus hijos. Esas son medidas pastorales. Por ejemplo, un papá dice, a este tipo de espectáculos no van a ir mis hijos. Es una decisión pastoral del papá hacia los hijos, pero está fundada en algo. No está fundada o no debería de estar fundada en la idea de que aquí mis chicharrones truenan. Yo soy el que manda y estos obedecen y punto. No, es que no te voy a dejar ir a esos espectáculos. ¿Por qué? Porque te van a corromper la mente y el corazón. Hay espectáculos que un niño no debe ver, que un adolescente no debe ver. Incluso un joven mayor de edad no debiera ver. Y los papás pueden tomar decisiones, pero tienen que estar fundadas en una verdad, no nada más fundadas en los arranques emocionales que un papá o una mamá puedan tener. Entonces, sí hay un vínculo, aunque las decisiones pastorales no son dogmáticas, tienen que estar fundadas en los dogmas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es una verdad. Si a un párroco se le ocurre
Para que la Eucaristía llegue a más personas, voy a mandarlas por paquetería. A cada familia le voy a mandar un montón de hostias consagradas para que los tenga ahí. Esa decisión pastoral sería terrible porque no está tomando en cuenta el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esa no es la manera propia de tratar a Jesucristo presente en la Eucaristía. Las decisiones pastorales tienen que estar fundadas y respetar la verdad revelada. Aquí yo quiero hacer un comentario así rapidito, padre. Aquí cuando el cardenal Gerhard Müller dice que la Congregación para la Doctrina de la Fe en marzo del 2021 negó contundentemente que se pudiese bendecir estas uniones. Por ahí he escuchado a muchas personas, creo que incluyendo al mismo prefecto, al cardenal Fernández, diciendo que no se están bendiciendo las uniones, que solo se están bendiciendo las parejas. Han intentado decir que el cardenal Gerhard Müller está equivocado, que porque en el 21 se dijo que no se bendeciría las uniones, pero ahora solo se está bendiciendo a las parejas. Eso es nada más juego de palabras, es jugar con las palabras, pero no tiene sentido. Lamentablemente, hay que decirlo, este argumento no se sostiene. Basta entender lo que significa la palabra pareja. Pareja implica una relación. Por favor, hay que usar la cabeza. Chesterton dijo que para entrar a la iglesia se nos pide quitarnos el sombrero, no la cabeza. Así es que no cualquier cosa que diga el cardenal Víctor Manuel Fernández la tenemos que aceptar, porque tenemos que analizar lo que está diciendo. Dice, no tiene nada que ver con las uniones. Solo se permite bendecir parejas. A ver, ¿qué es una pareja? Una pareja es una relación. Hay parejas de trabajo, por ejemplo, y eso implica una relación laboral. O dos pueden ser pareja de equipo, por ejemplo. Puede haber dos que juegan en el mismo equipo de fútbol, en ese sentido son una pareja de equipo, pero hay una relación. No decimos una pareja, por ejemplo, vamos a ver, si yo estoy viendo una ciudad que está al pie de la montaña y digo, mira, aquí hay una pareja, está la montaña y la ciudad, son pareja. A ver, no hay ninguna relación entre ellos, más que geográfica, ¿no? Una pareja implica una relación, así es que por favor, hay que usar el cerebro, hay que usar la cabeza. Si el documento tratara solamente de bendecir personas, para aquellos que están repitiendo esto, es que solo se bendicen personas, aquí no se habla de bendecir la unión. A ver, para eso no era necesario ninguna nueva declaración. Eso siempre se ha entendido y lo va a decir el cardenal más adelante. Siempre ha habido la posibilidad de bendecir personas aún en el estado de pecado. Aunque tenemos que aclarar que una bendición a una persona en estado de pecado, sobre todo si no se quiere convertir, pues puede no hacerle ningún buen efecto. ¿Por qué? Porque si no está dispuesto en su corazón, probablemente no tenga efecto. Es diferente cuando hay un pecador que quiere salir del pecado. En ese caso, la bendición puede tener un efecto de ayuda porque está pidiendo realmente la gracia. Pero cuando decimos pareja, hay que pensar, ¿son pareja por qué razón? Hay que usar la cabeza, por favor. No está hablando el documento de bendecir simplemente personas. Para eso no era necesario un documento nuevo, eso siempre ya estaba permitido siempre. Pero cuando hablamos de una pareja, hay que pensar, ¿qué es lo que constituye a estos dos individuos en pareja? ¿Qué es? Puede ser una relación de trabajo, puede ser que juegan en el mismo equipo, puede ser que pertenecen al mismo club, pero por algo son pareja. En este caso, aquí se especifica parejas en situaciones irregulares. A ver, el documento está hablando de una clase específica de parejas. No está hablando de compañeros de trabajo, no está hablando de compañeros de escuela, no está hablando de compañeros de fútbol, de equipo de fútbol. Parejas del mismo sexo y parejas que están en situaciones irregulares. Ahora, en el documento también se entiende
que esto implica una relación romántico-sexual. ¿A qué se refiere el documento con parejas irregulares? ¿Cuáles son las parejas irregulares? Las que viven o en unión libre, y en este caso lo que los hace pareja es su relación fornicaria. Estoy siendo claro, no estoy tratando de insultar a nadie, pero lo que constituye la pareja es una relación romántico-sexual de fornicación. ¿Por qué? Porque no están casados, pero tienen vida como si fueran casados. O bien una relación de adulterio. ¿Por qué? Porque viven como matrimonio dos personas de las cuales al menos una de las dos tiene una relación, un vínculo válido matrimonial con un tercero, que no es la pareja. Entonces es una relación de adulterio. Entonces, cuando decimos bendecimos la pareja, no puedes separar pareja de relación, de lo que los hace pareja. ¿Qué es lo que los hace una pareja? Pues que tiene una relación romántico-sexual de fornicación o de adulterio o sodomítica, que es peor todavía, cuando se trata de parejas del mismo sexo. Así es que usemos la cabeza. Me da pena que el cardenal Fernández piense que somos tontos, que nos trate así, ¿verdad? Lamentablemente, hay que decirlo. No, señor cardenal, no somos tontos. No, Gracias. no tiene que ver con la unión, por favor. Claro que tiene que ver con la unión. O si no, si realmente no se pretende de ningún modo tocar la unión, ¿para qué un nuevo documento? ¿Y por qué no simplemente decir que se bendiga a cada uno de manera individual? ¿Por qué tiene que ser en pareja? El documento no trata parejas en el vacío. Está tratando parejas del mismo sexo y parejas en una situación irregular. No pongan ejemplos de que cuando vas al baile, invitas a alguien a bailar, ya es tu pareja, pero eso no significa que nada más. Estas son palabras. Bendición de parejas en general. Parejas del mismo sexo y en situación irregular. Usemos la cabeza, por favor. Entendamos el sentido de las palabras. Sí. Esto no es ningún ataque, que quede claro. Sí. Hacer este análisis no es ningún ataque ni al Santo Padre, ni al cardenal Fernández. No es ningún ataque. Usar la inteligencia para analizar lo que está sucediendo, para evaluar, nunca se ha entendido en la iglesia como un ataque. Estamos hablando aquí con respeto a las personas y estamos hablando también en fidelidad a la doctrina católica. Así es que esto no es hacer este tipo de comentarios, de evaluaciones, no es ningún acto cismático, ningún acto de rebeldía, ningún acto de falta de comunión con la iglesia de ninguna manera. Pues es que la primer comunión que tenemos que tener es con Cristo. El Papa, los obispos, son para nosotros un medio para estar en comunión con Cristo. La razón por la que yo quiero estar en comunión con mi obispo y con el Papa es porque quiero estar en comunión con Jesucristo. Pero la comunión principal es con Cristo, con su verdad, con su doctrina, y por eso tengo comunión con la iglesia. Esa es la innovación, ¿no? Esto es lo que el documento está trayendo de nuevo, ¿no? Una nueva categoría de bendición, ¿no? Así es, así es. Y aquí también hay que decir a los que siguen repitiendo, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio, la doctrina permanece. A ver, es que el problema no es lo que este documento dice sobre la doctrina del matrimonio y de la indisolubilidad. Aquí es donde aparece el problema. El documento va a permitir un acto que contradice la doctrina. Así lo están interpretando conferencias episcopales enteras. Pero sobre todo, yo invito a la audiencia a que miren para atrás a la historia de la iglesia, a la tradición, y vean cómo la iglesia nunca permitió este tipo de bendiciones. Entonces, creo yo que es un análisis reducido, simplemente decir, el documento no está cambiando la doctrina. Eso ya lo sabemos, el documento lo repite varias veces, que no se cambia la doctrina.
pero el documento mismo dice que hay una innovación, amplía el sentido de las bendiciones, que ya dice ya no son nada más bendiciones litúrgicas, ahora vamos a inventar otro tipo de bendición pastoral no litúrgica. Esto lo hace para poder permitir lo que nunca se había permitido. Vamos adelante porque esto lo explica el cardenal en el texto. Esto, para toda la audiencia, es lo que la Iglesia siempre ha entendido respecto de las bendiciones. Aquí es donde va a venir la innovación. No en la doctrina sobre el matrimonio, no en la doctrina sobre el matrimonio, sino en que la Iglesia siempre ha entendido que se bendice. A ver, no lo encuentro yo aquí. Ponlo otra vez, por favor, el texto en la pantalla para repetirlo. Dice, cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma del espíritu evangélico. Pero ahora la trampa va a estar en que el documento fiducia súplicas va a decir, bueno, eso vale para bendiciones litúrgicas, pero vamos a ampliar el sentido de bendición, vamos a inventar otro tipo de bendición que se llama bendición pastoral, donde este criterio ya no cuente. ¿Cuál criterio? El solo bendecir cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del evangelio. Pero eso es lo que la Iglesia siempre había considerado respecto de las bendiciones. Por lo tanto, si a un sacerdote le dicen, padre, me bendice, acabo de poner un prostíbulo como negocio, viene a bendecirlo, por favor, el sacerdote no puede ir a bendecir un prostíbulo. Si lo invitan a bendecir una clínica para abortos, el sacerdote no puede bendecir esa clínica. Y no vale ahí los argumentos de que es que la secretaria que trabaja allí es muy piadosa, es que las personas que trabajan allí quieren acercarse a Dios también. Sí, pero lo que los une como institución es que están matando seres humanos. Por lo tanto, el sacerdote no puede ir a bendecirlo. Ahora, si la secretaria del abortorio va al sacerdote individualmente y pide que la bendiga, el sacerdote la puede bendecir. Si le dice, yo trabajo en un abortorio, el sacerdote debería decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien, debes cambiar de trabajo por fidelidad a Cristo. Y si la persona dijera, padre, ahorita no puedo dejar ese trabajo, pero deme una bendición para que Dios me encuentre la manera, el sacerdote le puede dar la bendición, pero no puede ir a bendecir el abortorio. Eso es distinto. Es verdad que la Iglesia puede añadir nuevos sacramentales a los ya existentes, como lo dice el Vaticano II en el Sacrosanctum Concilium 79, pero no puede cambiar su significado de tal manera que trivialicen el pecado, sobre todo en una situación cultural cargada ideológicamente que además induce a error a los fieles. A Y ver, este quiero cambio algo aquí, perdón, pero es importante. El cardenal está diciendo, hay que ver el contexto cultural. Eso es muy importante en una decisión pastoral. Si estamos tomando una decisión pastoral, hay que ver el contexto cultural. ¿Y cuál es el contexto cultural? La imposición de una ideología a nivel internacional por parte de la ONU y todas sus afiliadas, por parte de gobiernos formados por políticos corruptos que se venden al mejor postor y que están aprobando leyes. La ideología de género está imponiendo por vía jurídica, por vía de los medios de comunicación, por vía del cine, de la diversión, del internet, de las redes sociales. Por todos lados se está imponiendo un modo de pensar único respecto del ser humano y es esta ideología de género. Es una ideología perversa. Está aumentando, lamentablemente, pues este fenómeno de los lobbies de presión. ¿Por qué? Porque ahora ya no se trata nada más de respeto a un tipo de personas que tiene una orientación sexual distinta. No, se trata de imponernos a todos el decir que esa orientación está bien, que es en conformidad con la naturaleza y ahora se nos quiere imponer que digamos que es incluso en conformidad con la voluntad de Dios.
y se pretende educar a los niños. Ya se está haciendo esto. Se está formateando, permítame usar esa expresión, la mente de los niños para que no vean ningún problema. Desde pequeñitos se les está diciendo que ellos pueden, cuando sean adultos, tener una pareja del mismo sexo o pareja de sexo opuesto. Eso se les dice a los niños. Entonces, estamos en un contexto así, en que la verdad sobre el ser humano y la verdad sobre el matrimonio están siendo atacadas. Hay que preguntarnos, ¿vamos a bendecir parejas del mismo sexo? ¿Eso no va a favorecer esta agenda de algún modo? Pues claro que sí. Todo el que tiene sentido común, decimos, esto va a favorecer una agenda, porque hay que ver el contexto en el que se está haciendo esta innovación. Lo que dice el cardenal es muy importante también. Cualquiera que sea pastor y que toma decisiones pastorales sabe que es importante considerar el contexto. No nada más las dos personas que se acercan en pareja a bendecir, sino el contexto. ¿Cómo va a afectar esto el pensamiento de la gente dentro de la iglesia? ¿Cómo va a afectar la formación de los niños y de los jóvenes? ¿Cómo va a afectar lo que la sociedad piensa que es la doctrina católica? De hecho, muchos han estado poniendo en sus titulares: la iglesia está cambiando ya su pensamiento. La iglesia ahora acepta las uniones del mismo sexo, ya se abrió, esto o se ve como un paso en esa dirección. De hecho, hay grupos de presión ya dentro de la iglesia también. Es otra cosa importante que hay que tomar en cuenta. O sea, cuando tienes cardenales que abiertamente han dicho que hay que replantear toda la doctrina sexual, que la doctrina sexual católica, la doctrina sobre la homosexualidad está equivocada, eso lo han dicho cardenales abiertamente, el cardenal Marx, el cardenal Hollerich y otros. Cuando tienes gente así, con puestos importantes dentro de la iglesia, empujando una agenda, pues cuando tienes este tipo de personas influyendo en el pensamiento de los católicos, que todas estas cosas, ahí está James Martin, que qué barbaridad, este hombre se ha dedicado por años a promover una ideología. Pero ¿quién está pensando en los niños? ¿Quién está pensando en los jóvenes que van al catecismo, a la parroquia, que van al colegio católico y allí son ideologizados? Yo tengo testimonio de mucha gente que sufre por eso, que me contacta y dice: padre, es que mi hijo ahora me sale con que tiene novio y él es varón, pero el párroco ya le dijo que no hay problema, o el sacerdote en el colegio le dijeron que no hay ningún problema, y los padres de familia no saben qué hacer porque el hijo les dice: tú no sabes más que el sacerdote. Hay gente que está siendo confundida y por favor tenemos que despertar. Estas ideas que se manejan a niveles altos van permeando el pensamiento de monjitas que trabajan en la catequesis, en los colegios católicos, de hermanos religiosos, de sacerdotes, de párrocos, que están confundiendo a muchos. Yo tengo testimonio de mucha gente que me dice que en su ambiente eclesial, escucha predicaciones, homilías o en la confesión recibe consejos a favor de la ideología de género. Así es que ese es el contexto. Y todavía añadimos una bendición a parejas cuya esencia de la relación es un pecado. Pues añadimos más confusión, definitivamente. Y este cambio de significado es precisamente lo que sucede en Fiducia Supplicans, que inventa una nueva categoría de bendición más allá de la que está ligada a un sacramento o a los sacramentales, como lo había entendido hasta ahora la Iglesia. Fiducia Supplicans dice que se trata de bendiciones no litúrgicas, propias de la piedad popular. Tendríamos así estos tres niveles. Aquí yo rápido comento, no son propios de la piedad popular, porque esta innovación no viene ni se ha practicado por 2000 años, ni el pueblo de Dios la está practicando. Bueno, perdón, fue mi paréntesis. Dice, tendríamos así estos tres niveles. Número 1, oraciones ligadas
a sacramentos que piden a la persona que esté en gracia para recibirlas o que se quiera apartar del pecado. Número 2, bendiciones como las que recoge el ritual romano y como las ha entendido siempre la doctrina católica, que se pueden dirigir a personas incluso que viven en pecado, pero no a cosas, lugares o circunstancias contrarias a la norma o al espíritu del Evangelio. Así, por ejemplo, podría bendecirse a una mujer que ha abortado, pero no una clínica abortista. Número 3. Las nuevas bendiciones que propone Fiducia Supplicans serían bendiciones pastorales, no litúrgicas ni rituales. Por tanto, ya no tendrían tampoco la limitación de las bendiciones descritas en el ritual romano. No solo podrían aplicarse como en las bendiciones del ritual romano, no solo podrían aplicarse como las bendiciones del ritual romano a personas en pecado, sino también a cosas, lugares o circunstancias contrarias al Evangelio. La novedad en estas bendiciones de tipo C o la tercera categoría, es decir, bendiciones pastorales, que por no ser litúrgicas, sino más bien de piedad popular, no comprometerían, según Fiducia Supplicans, la doctrina evangélica, y no tendrían que guardar coherencia ni con las normas morales ni con la doctrina católica. ¿Qué decir de esta nueva categoría de bendiciones? Bueno, es que estamos obligados a ser fieles a Cristo en la liturgia y fuera de la liturgia. No me pueden decir que en la iglesia me tengo que portar bien, en el ámbito litúrgico tengo que ser fiel a los mandamientos, pero fuera de esos ámbitos, fuera de la iglesia, fuera de la parroquia, fuera del grupo parroquial, allí hay otro tipo de reglas. Allí como que Dios se hace más laxo. No, de ninguna manera. Pero el cardenal lo está presentando bastante bien. Sí, porque efectivamente, no debemos de cambiar el significado de las palabras y la iglesia no debería de usar eufemismos. De hecho, ya hay un cierto eufemismo en decir parejas en situaciones irregulares, porque ya no se menciona la esencia de esa relación, que es la fornicación o el adulterio. Ya no se quiere decir esas cosas por miedo a ofender, pero por decir, a la corrupción le llamamos corrupción. A la mafia le llamamos mafia. A los mafiosos les llamamos mafiosos. Tenemos que usar el lenguaje claro, porque cuando se escucha parejas en situaciones irregulares, pues ya no se habla de lo que se trata, como cuando se dice interrupción del embarazo. Allá no se está diciendo aborto, ya no se dice de lo que trata la acción. Cuando se dice muerte digna, allá no se dice matar al que está en estado terminal. Ya no se habla de suicidio, porque muchas veces lo que es esa muerte digna es un suicidio asistido. Entonces, tenemos que llamar a las cosas como son y ahí ya se ve un cierto eufemismo. Parece que esta bendición pastoral tipo C, es decir, la nueva, está creada ad hoc, para poder bendecir situaciones contrarias a la norma o espíritu del Evangelio. O sea, lo que está Esto, diciendo el cardenal ujú, es que no había necesidad de inventar un nuevo tipo de bendición, de ampliar este significado de las bendiciones, sino es que se quiere bendecir lo que nunca se había podido bendecir, lo que está diciendo el cardenal. Porque ¿cuál es la distinción entre esta bendición pastoral y la bendición litúrgica? Dice, pues realmente no es la espontaneidad, no es que yo voy caminando en la calle, alguien me ve vestido de sacerdote y dice, Padre, bendígame. Yo ahí puedo usar una bendición del ritual. Ahorita muchos sacerdotes, por cuestión práctica, no podemos cargar el bendicional, pero pues en el teléfono celular traemos los ritos de bendición para bendecir medallitas, para bendecir mujeres embarazadas, para bendecir lo que está en el ritual de bendiciones. Entonces, esa no es la diferencia, la espontaneidad. Y dice, tampoco es la diferencia en la piedad popular, porque las bendiciones que están en el ritual, en el bendicional, son aptas para la religiosidad popular.
Entonces, ¿para qué inventamos otro tipo de bendición? Dice el cardenal, pues parece que está claro que se inventan para poder bendecir lo que antes no se había podido bendecir. Son ad hoc para bendecir situaciones contrarias al evangelio. Es verdad que el cardenal Fernández, en declaraciones al medio Info Vaticana, ha declarado que no está permitiendo bendecir la unión, sino a la pareja, pero esto es jugar con los conceptos, pues la pareja se define precisamente por su unión. Exactamente, exactamente. Es cuestión de usar la cabeza y entender el significado de las palabras. Pero aquí lo que el cardenal especifica, esto es muy importante que lo entendamos, esa relación. Cuando hablamos de pareja, hablamos de relación, que quede claro. No se puede separar pareja de relación, porque entonces no tendría sentido hablar de bendición de parejas. Entonces, son bendiciones individuales. Pero si se nos dice bendecir una pareja en pareja, estamos hablando de una relación. ¿Cuál es la esencia de esa relación? Ya lo hablamos. Es la complicidad en un pecado grave. Esa es la esencia. Son pareja porque son cómplices en la fornicación, en el adulterio o en la sodomía. Eso es lo que los hace parejas. Yo sé que se oye muy feo, es la verdad, es la verdad. No estoy mandando al infierno a esas personas. Nadie está hablando aquí de que se les tiene que condenar. Nadie está diciendo que se les tiene que tratar mal. Nadie está pidiendo que no se les dé caridad pastoral. Solo que no es necesario darles una bendición en pareja para acogerlos. No es necesaria esa bendición. Yo creo que cualquier sacerdote, yo mismo tengo la experiencia de haber tratado con muchas parejas en situaciones irregulares y nunca he tratado mal a una persona solo porque no está viviendo en conformidad con el evangelio. Yo creo que la mayoría de los sacerdotes no tratamos mal a las personas. Entonces, pero no es necesario bendecirlas para mostrarles caridad pastoral. Hay muchas otras maneras de darles caridad pastoral, pero claro, toman más tiempo. Por ejemplo, hay que escucharlos una y otra vez. Eso no cualquier sacerdote los quiere hacer. Es más fácil decir, sí, yo te bendigo, vámonos, ya no me molestas, ya te vas tranquilo y ya no vuelves a venir conmigo, ya no me quitas mi tiempo. Es más complicado atenderlos, escucharlos, resolver sus dudas. Es más complicado, pero escucharlos y hablar con ellos es un signo de caridad pastoral. Ahora dice, Dios no puede bendecir lo que él mismo nos ha dicho que no está bien. Dios no se contradice a sí mismo. ¿Qué quiere decir bendecir? Decir bien, benedicere, decir bien de algo, decir bien hacia algo, hacia alguien o decir bien de algo. No podemos decir algo bueno de una relación que esencialmente es pecado. Ahora, ¿por qué si se bendice una persona, un pecador, individualmente? Ahí va, porque la persona intrínsecamente, aunque esté en estado de pecado, sigue siendo imagen de Dios, sigue teniendo inteligencia y voluntad. La imagen de Dios está en él y porque tiene inteligencia y voluntad, siempre puede salir del pecado para llegar a la gracia. Pero un adulterio no va a pasar nunca a ser matrimonio, no tiene la potencialidad de ser matrimonio, ¿verdad? Una relación del mismo sexo tampoco. O sea, el pecado va a seguir siendo pecado. Por eso Dios no lo puede bendecir. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nada más va a ser confundir a las personas, hacerles pensar que de algún modo Dios acepta su relación pecaminosa, de algún modo Dios la acepta y de algún modo Dios no tiene problema con eso. Muy importante lo que dice el cardenal. ¿Por qué? Porque algunos están poniendo ahí en las redes, es que, a ver, si los pecadores van y piden bendición y se les bendice para salir de su pecado, ¿por qué a estos dos no? Aquí está respondiendo el cardenal a
ese tipo de argumento. ¿Por qué? Porque cuando personas quieren salir de su pecado, no piden la bendición para su pecado, para lo que los hace pecar, para la ocasión de pecado. Porque ¿qué significa estar viviendo en pareja? Significa ponerte todos los días en ocasión de pecado. Y eso no lo debemos hacer. Pero además, la pareja, vuelvo a decir, en este caso es un cómplice en el pecado. Se oye feo, sí, pero es un cómplice en el pecado, porque es con esa persona con quien se está fornicando, con quien se está cometiendo adulterio, con quien se realizan actos sodomíticos. Por lo tanto, cuando alguien va, y esto es muy importante, cuando estas personas van en pareja a pedir la bendición y quieren ser bendecidos como pareja, ¿de dónde sacamos que quieren salir del pecado? A menos que lo digan, a menos que lo dijeran. Pero la verdad, seamos realistas, las personas que van a pedir esta bendición no van a ir con el sacerdote: padre, por favor, denos una bendición porque lo que queremos es separarnos, pero no tenemos la fuerza. La mayoría de ellos no va a ir a pedirle a Dios que los desuna, sino va a pedir que los una más. Y por eso quieren la bendición. Ahora, no, es que el sacerdote les puede dar una bendición para que se separen. Seamos realistas también. ¿Tú crees que no se van a ir ofendidos esas personas? Si el sacerdote dice: yo te bendigo, Dios Todopoderoso, darles a estos hijos tuyos que están en estado de pecado la gracia para salir de su pecado, la gracia para ya no fornicar, para no adulterar o no cometer actos sodomíticos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se van a quedar tranquilas esas personas con esa bendición? Seguramente van a ir a acusar al obispo, al sacerdote, porque los insultó. Van a decir: nos insultó, nos llamó pecadores. Y además, también seamos realistas. La mayoría de las veces que gente se acerca a pedirnos bendición, no hay el tiempo para catequizarlos. Imagínense un sacerdote que está saludando a la gente después de misa: padre, me bendice esta medallita, pues le bendice la medalla, pero no le hace una catequesis sobre lo que significa la medalla. Padre, nos bendice. La mayoría de las veces no abre el tiempo para catequizar a las personas. Entonces se van a ir con una bendición que los va a confundir. Y dice que puede ser, por eso puede ser verdad de la persona que pide la bendición para sí, no de la que pide que se bendiga su relación o su pareja. O sea, si hay de verdad el espíritu de conversión, no van a ir en pareja a pedir la bendición. Alguien va a ir a hablar con el sacerdote y va a decir: padre, yo vivo en unión libre, yo vivo en adulterio, quiero salir, no sé cómo, al momento no sé cómo, me falta la fuerza para hacerlo, bendígame por favor. Pero no va a llevar su cómplice de pecado y va a decir: bendíganos a los dos. Finalmente, se alega que en la relación hay elementos positivos y que estos pueden bendecirse. Pero estos elementos positivos, por ejemplo, que se ayude a la otra persona en una enfermedad, son accidentales a la relación misma, cuya naturaleza es compartir la sexualidad, y no cambian la naturaleza de esta relación, que en ningún caso puede dirigirse hacia Dios. Este argumento de los elementos positivos es simplemente ridículo, ridículo. Ahora yo le diría al cardenal Fernández: dile a una esposa abandonada y unos hijos abandonados por su padre que se fue con otra mujer, diles: pero aprendan a valorar los elementos positivos que tiene la nueva relación de su papá. Díselos a los niños que sufren el abandono de un padre. Díselos a la esposa, a la mujer que se quedó sola sin ser culpable, que fue abandonada porque su esposo se fue de adúltero con otra. Dile a la esposa qué positivos son los elementos que encuentra su marido en la relación con la otra mujer. Por favor, esto es ridículo. Es ridículo. Ningún santo había planteado este tipo de argumentos. En el fondo, también hay que ver otra cosa. El pecado es un insulto a Dios. Parece que al cardenal Fernández se le olvida esto. El pecado es un insulto a Dios. Solo el que no ama a Dios está contento con que a Dios se le esté ofendiendo constantemente. A ver, quiero que pensemos en esto.
a Jesucristo, tus pecados y mis pecados le causaron una terrible pasión. El Señor pagó con sangre nuestros pecados. Por eso, los católicos no debemos consentir ni el pecado propio ni el pecado ajeno. Podemos tolerar de algún modo el pecado ajeno, pero no dar ningún signo de aprobación. ¿Por qué? Porque los pecados le costaron a Jesús. Es bien fácil decir, ay, no hay problema, necesitan más tiempo, hay que bendecir al pecador o bendecir el pecado. Sí, claro, porque a ti no te costó sangre, le costó a Cristo. El que paga la cuenta es otro. Así es que si otro va a pagar la cuenta, yo no tengo problema en seguir pidiendo y seguir ordenando cosas. El otro paga la cuenta. Pero aquí parece que ya se olvidó lo que significa la caridad a Dios. De hecho, la virtud cristiana de la caridad es en primer lugar amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién está pensando aquí en Dios? Parece que nadie. De los que apoyan este tipo de cosas, parece que no están pensando en Dios. Solo están pensando en cómo se sienten las personas. Pero no se está pensando en Dios. Entonces, que Dios sea ofendido, que siga siendo ofendido, no pasa nada. Pues claro, como no eres tú el ofendido, como a ti no te pega, a ti no te afecta, y tú como sacerdote, como obispo, como cardenal, hasta quedas bien con el mundo y te van a aplaudir porque van a decir que qué abierto eres, que qué compasivo, qué caritativo. Mientras tu Dios, al que representas, está siendo ofendido y a ti no parece que te importe. Entonces dice aquí que el argumento es decir que hay elementos positivos. Eso es un engaño, a mi punto de vista. No digo que el cardenal es Satanás, pero yo creo que el engaño, la mentira viene del demonio. Ese es un engaño. Eso lo podemos decir de cualquier pecado, de cualquier pecado. Y entonces vamos a encontrar una justificación. Es que no todo es negativo. Eso le podemos decir a cualquier pecador. No te preocupes, tú sigues faltando al primero, segundo y tercer mandamiento. De todos modos, estás cumpliendo del cuarto en delante, los cumples todos. Así es que, bueno, sigue rompiendo los 3 mandamientos que estás faltando. Hay elementos positivos allí. O en cualquier situación de pecado podemos encontrar elementos positivos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no existe el mal absoluto. El mal es carencia de bien. Entonces, en todo mal hay de fondo un bien. Hasta el demonio, metafísicamente, tiene algo de bien en cuanto que es. En cuanto que es. Y como ser, participa del ser de Dios, porque si no, el demonio volvería a la nada. Si Dios no lo sostuviera en el ser, el demonio volvería a la nada. Entonces el demonio comparte con Dios el ser. Ese es un elemento bueno. Pero por eso vamos a decir que el demonio es bueno. No, por favor. Quien bendice es el sacerdote y el sacerdote actúa en nombre de Cristo y de la iglesia. Así es que sería, por eso esto lo hace grave, ¿no? Que el sacerdote con el acto de bendecir está diciendo a esas personas que Jesucristo y la iglesia aceptan su relación, esa relación pecaminosa, esa complicidad en el pecado, que la aceptan de algún modo. Es muy importante ese punto y también lo que dice de que este es el problema principal, ¿verdad? Porque muchos están diciendo, no cambia la doctrina. Ya pongan atención, ya dejen de hacer alboroto. No está cambiando la doctrina el documento. No, el problema es que está permitiendo un acto que contradice la doctrina, que no se puede, ¿cómo se dice? Compaginar con la doctrina. Ese es el problema. Entonces, el problema es que en la letra el documento permanece fiel a la doctrina, pero en la práctica está permitiendo que se falte a la doctrina. Algunos nos atacan a los que encontramos un problema en el acto de bendecir y decimos que contradice la doctrina. Nos atacan de no estar con el Papa, de estar provocando rebeldía contra el Santo Padre, de estar
siendo cismáticos. A ver, el Papa sostiene la doctrina y la doctrina infalible tiene más peso que una decisión pastoral. Por eso, cuando nosotros nos mantenemos en la doctrina de siempre, estamos con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco no ha dicho ninguna herejía al respecto, o sea, no está diciendo, yo con la autoridad del sucesor de Pedro, declaro que de ahora en adelante ya no es pecado el adulterio o la fornicación o los actos homosexuales. No está diciendo eso. Entonces, estamos en comunión con el sucesor de Pedro en lo que él sí tiene la infalibilidad, en que mantiene la doctrina católica sobre el matrimonio, sobre la maldad de los actos sodomíticos, del adulterio, de la fornicación. Estamos en plena comunión con el sucesor de Pedro. Si cuestionamos que un acto, una decisión pastoral, sea en conformidad o no con la verdad revelada, bueno, en esto el Papa no es infalible y no le estamos faltando al respeto. Aquí no estamos diciendo vámonos a otra iglesia, como esa persona que estaba comentando, de ninguna manera. Ni estamos diciendo vamos a buscar otro Papa porque este ya no, de ninguna manera. Es doloroso, sí, porque el Papa es nuestro Padre. Es doloroso. Por eso es difícil, porque no queremos de ninguna manera faltar al respeto al Santo Padre. Pero nos duele que nos proponga en un documento que él firmó algo que muchos, no solamente nosotros, no somos un grupo de fanáticos locos, sino que conferencias de obispos enteros, cardenales, otros obispos por su cuenta, grupos de sacerdotes, como creo que hay un grupo en Inglaterra de más de 500 sacerdotes que firmaron también un documento en el que expresamos nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque vemos que el acto que se permite contradice la doctrina. Entonces, ante una decisión pastoral confusa, mi fidelidad al Santo Padre está en afirmar con él la doctrina de siempre de la Iglesia Católica. Y con ese acto estoy plenamente en comunión con el Papa Francisco. Así es que no, de ninguna manera aceptamos que se nos tache de cismáticos, de rebeldes, de faltar a la autoridad del Santo Padre de ninguna manera. Además, que quede claro, esto no es un mandamiento. El documento Fiducia Supplicans no impone a los sacerdotes la obligación de bendecir, que quede claro. Ni está diciendo tampoco, vengan todos los fieles a pedir su bendición. Todos necesitan ser bendecidos. Todas las parejas en esta situación necesitan ser bendecidos. Permite que se dé la bendición al que lo pide, pero ese permiso, pensamos muchos, que contradice la doctrina católica, que no se puede poner en consonancia, en sintonía con la doctrina católica. Así es que nos mantenemos en plena comunión con el vicario de Cristo en cuanto que sostenemos la doctrina católica de siempre. Bueno, esta última reflexión está principalmente dirigida a los sacerdotes y a mí me parece muy contundente. Yo, sinceramente, tengo que decir en conciencia, yo no encuentro cómo rebatir lo que dice el cardenal aquí. O sea, el sacerdote que bendice estas uniones está presentándoles con sus gestos como un camino hacia el Creador, o sea, al adulterio, a la fornicación, a los actos sodomíticos, ¿verdad? Dice que esto significaría que el sacerdote tendría que dar las bendiciones sin actuar en nombre de Cristo y de la Iglesia, pero esto implicaría no actuar como sacerdote. De hecho, estas bendiciones tendría que hacerlas no como sacerdote de Cristo, sino como quien ha renegado de Cristo. Yo, sinceramente, en conciencia, así lo veo, en conciencia. Puede ser que hermanos sacerdotes digan, yo no lo veo así. Está bien, ¿por qué? Porque estamos en un tiempo de mucha confusión, de mucha oscuridad, pero yo creo que un sacerdote que puede entender y que en su conciencia, buscando la verdad, encuentra
verdad en lo que está diciendo el cardenal Müller y lo que están expresando otros obispos, yo creo que en conciencia no lo podemos hacer y nadie nos puede obligar a hacerlo, porque tiene más responsabilidad el que entiende que el que no entiende. Tiene más responsabilidad el que ve claro que el que está confundido. Así es que, pues, creo yo que esto que dice el cardenal Müller nos da consuelo a los sacerdotes que estamos viendo problema aquí y que de algún modo sabemos que tenemos que dar la cara por Cristo y esto no es nada agradable. Por ejemplo, dice aquí adelante que cómo se ataca a los que, dice, se ataca de rigoristas, más interesados en el cumplimiento legalista de sus normas morales que en la salvación de las personas concretas. Esos ataques se hacen a sacerdotes, a obispos, a cardenales, que pensamos que para ofrecer caridad al pecador no necesitamos darle ningún gesto de que se aprueba su pecado. Pero se nos ataca que somos rigoristas, como si no hubiera ninguna otra manera de dar caridad pastoral a los pecadores. Y además todos somos pecadores. Aquí nadie está hablando de fariseísmo. Yo soy un pecador y sé que tengo mis pecados y que le voy a dar cuenta a Dios por mis pecados. Pero como sacerdote, al atender pastoralmente a otras personas, tengo que conducirlos por la puerta angosta, por el camino estrecho. No hay otro camino para llegar al cielo. Y si yo les doy cualquier gesto, cualquier palabra que los haga sentir bien en su pecado, no los estoy orientando bien. No estoy cumpliendo mi misión sacerdotal. Así es que caridad pastoral no está peleada con verdad, sino que al contrario, la verdad, decir la verdad a un pecador es una forma eminente de caridad pastoral. Y hay maneras de decir la verdad sin ofender al pecador, sin lanzarle piedras, sin despreciarlo. Hay formas de decirle la verdad. Hay tono de voz adecuado, hay palabras adecuadas, hay el momento adecuado también. Todo eso lo podemos usar para que el pecador sepa que no lo estamos rechazando a él, pero no podemos darle ningún gesto que le haga pensar que su estado de pecado está de algún modo validado por Dios, aprobado por Dios o que no hay problema. Porque vuelvo a repetir, en cualquier pecado, dos cosas importantes pasan. Primero, Dios está siendo ofendido y eso nos debería de importar a todos, que nuestro Dios sea ofendido. Y segundo, el pecador está en el camino de la perdición. Está poniendo en riesgo su vida eterna y eso también nos debería importar. Así es que por caridad a Dios y por caridad al prójimo, no tenemos que dar ninguna palabra ni ningún signo de aprobación del pecado. Y yo veo sinceramente estas bendiciones como innecesarias para mostrar caridad pastoral. O sea, no me digan que antes de que hubiera estas bendiciones no había manera de atender a las personas que están en esas situaciones y atenderlas con caridad. O sea, lo hemos hecho los sacerdotes por muchos años. Por todos los siglos, sacerdotes han mostrado caridad a gente que vive en este tipo de situaciones sin darles un signo de que su pecado está bien. Entonces, tenemos la obligación de llevar a los fieles a la vida eterna por la puerta que es angosta. Y finalmente quisiera decir otro comentario, porque algunos presentan las cosas de manera como si trajéramos una tirria especial, una hostilidad especial con los que cometen pecados sexuales. No, que quede claro, no es así. Es que todo pecado mortal pone en riesgo nuestra salvación eterna. Por eso, al que miente, al homicida, al que calumnia, al que roba, hay que decirle lo mismo, con la misma caridad. O sea, los
únicos pecados que llevan al infierno no son estos 3 de los que estamos hablando. O sea, todo pecado mortal lleva a la condenación eterna y por eso tenemos que tener la misma actitud de caridad, pero también de decir la verdad a todo pecador que nos necesite y empezando por nosotros mismos. No hay fariseísmo, que quede claro, en pedir que se cumplan los mandamientos. Es que a veces se confunde. Ahora se nos tacha de fariseos a los que pedimos que se cumplan los mandamientos de la ley de Dios. Jesucristo no les llamó hipócritas a los fariseos por pedir que se cumplieran los 10 mandamientos. Les llamó hipócritas porque con el pretexto de leyes humanas se brincaban los 10 mandamientos. Así es que el fariseo no es el que pide que se cumpla la ley de Dios, hay que distinguir. Es el que le da más importancia a las leyes de los hombres que a la ley de Dios. Por eso yo creo que sinceramente tiene más riesgo de caer en el fariseísmo un sacerdote que por quedar bien, por no arriesgar un poco su fama, por cumplir con leyes humanas o criterios humanos, da a entender a las personas que pueden violar los mandamientos de la ley de Dios. Creo que ahí hay más fariseísmo y ahí hay más realmente interés personal, porque a sacerdotes que decimos esto, a cardenales, a obispos que lo están diciendo, no nos están aplaudiendo y no esperamos que nos aplaudan, pero nos están atacando. Nos dicen, tú estás contra el Papa, tú estás contra la iglesia, tú estás causando división, tú estás causando cisma, tú no tienes caridad pastoral, tú mandas a la gente al infierno, etcétera. No nos están aplaudiendo, nos están atacando. Sí. Así es que cuando decimos estas cosas, no lo hacemos, ¿qué ganamos? Más que ataques. No ganamos otra cosa. Sí, Sin embargo, no es por... tenemos que ser fieles a Cristo. Bueno, creo que efectivamente son los mismos papas los que nos han confirmado que estamos en un tiempo de crisis. Si esta es o no la última prueba, yo creo que eso no lo podemos saber, pero de que estamos en una prueba tremenda, sí. Estamos en una prueba tremenda dentro de la iglesia, un tiempo de oscuridad y de crisis, y lo primero que tenemos que hacer para superar una crisis es aceptar que está la crisis. Entonces, estamos viviendo un tiempo de gran confusión y es bueno saber que dentro de la iglesia hay una terrible crisis. No es que la iglesia como institución divina esté en crisis. Esa nunca va a estar en crisis en el sentido de que no es que, híjole, estamos en riesgo de que el demonio nos gane. No. El demonio no va a destruir la iglesia nunca. Entonces, no entendemos la crisis de la iglesia en esa manera. Pero dentro de la iglesia hay una tremenda crisis, sí. ¿Por qué? Porque hay confusión respecto de lo que es la doctrina de siempre, de lo que la iglesia enseña. Tenemos una crisis de magisterio, dice el cardenal Sara, porque ahora tenemos un magisterio que confunde o que en ciertos puntos pareciera contradecir al magisterio anterior, pero se nos presenta como desarrollo. Estamos en tiempo de confusión porque muchas cosas que se hacen en la práctica, sobre todo en el ámbito pastoral, contradicen la doctrina. Estamos en tiempo de confusión y de crisis porque hay gente que abiertamente, descaradamente, dentro de la iglesia enseña ideologías que son del mundo. Y pues esto causa también división interna, pero la división no la causa quien dice hay una crisis, la división la causa quien enseña las doctrinas equivocadas dentro de la iglesia o quien hace cosas que contradicen la doctrina. Ahí está la verdadera división, no en el que dice, oigan, esto que está haciendo no está bien, eso que está diciendo no está bien. No, eso no es crear la división, eso es señalar que hay una división, pero no es de ninguna manera causarla. Entonces sí, estamos en un tiempo muy fuerte. Yo nada más no quisiera que se confundieran estas palabras porque algunos usan ese pasaje del catecismo de la Iglesia Católica para decir, ya viene el anticristo. O algunos incluso usan eso para decir, el Papa Francisco es un falso profeta, es el falso profeta del Apocalipsis, ya está aquí, miren, es el Papa Francisco. No, que quede claro, yo totalmente no tengo comunión con las personas que piensan así.
el Papa Francisco es el vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro y le debemos respeto, obediencia y le debemos también estar en comunión con él, porque donde está Pedro está la Iglesia Católica. Pero algunos usan este pasaje también en un sentido demasiado alarmista y decir, ya estamos a unos meses de que se manifieste el anticristo, de que, bueno, no sé qué otras cosas pasen. Estamos en un tiempo de prueba dura, una terrible sacudida. Si es la última o no, yo creo que no lo podemos saber, pero eso no cambia nada de que estamos en crisis y de que hay grave riesgo. Esto es lo importante. Por eso hay que reconocer que hay una crisis, porque el riesgo de perder nuestra vida eterna es mayor. Y el riesgo de ser confundidos dentro de la iglesia por alguien que tiene la misión de enseñar el evangelio, existe ese riesgo. Por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar alerta a lo que leemos, a lo que escuchamos, aún dentro de la iglesia, y poner atención para no seguir todo lo que oímos ciegamente y luego estar en riesgo de seguir el camino de la perdición. Bueno, es que ya está dividida la iglesia. O sea, la división ya está de hecho. No es una división formal, porque católicos van a una misma parroquia, pero entre ese grupo hay gente que tiene la fe de la iglesia y hay gente que ya no la tiene. Presbiterios enteros, puede haber en un presbiterio de la misma diócesis sacerdotes que tienen la fe de la iglesia, siempre sacerdotes que ya no la tienen. En conferencias episcopales puede haber obispos que tienen la fe de la iglesia y otros que ya no la tienen. Entonces la división ya está de hecho la división. Pero el problema, o bueno, no el problema, la situación es que no se ha hecho formal. O sea, todos estamos en la misma iglesia visible. Todos tenemos como cabeza al Papa Francisco, ¿verdad? Y todos los obispos del mundo dicen estar en comunión con el Papa Francisco, aunque entre ellos crean cosas opuestas o distintas. Y lo mismo pasa a nivel de sacerdotes y a nivel de religiosos, religiosas y fieles. Entonces, la división ya está de hecho. Y la división está entre los que tienen la fe católica de siempre, los que siguen creyendo lo que la iglesia siempre ha creído, y los que ya no creen lo que la iglesia siempre creyó. Entre los que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina y los que con su vida la contradicen. Entonces, ya existe esa división. Si se va a llegar un día a ser formal tendría que ser que se divida la iglesia con un papa falso y un papa verdadero. Hay algunas profecías al respecto y pudiera pasar, pudiera suceder en algún futuro próximo, porque pues parece que la tensión es cada vez mayor y que no parece haber conciliación entre las partes, pero todo está en manos de la providencia de Dios. ¿Cómo Dios lo va a resolver? ¿Hasta qué punto Dios va a permitir que llegue esta crisis? No lo sabemos, eso está en sus manos. Por alguna razón Dios permite estas cosas y a nosotros nos toca permanecer fieles en medio de la confusión, permanecer fieles al Evangelio, a las palabras de Jesucristo, a lo que la iglesia siempre enseñó. O sea, en tiempos de confusión, aferrémonos no al pasado, como algunos dicen. No es que no es aferrarse al pasado. A veces algunos nos atacan así, pero está mal planteado ese asunto. Es que algunos se quieren vivir en el pasado. No. Nos aferramos a la doctrina de siempre. La verdad no es del pasado. Que se haya enseñado en el pasado no significa que ahora ya no tenga valor. Nos aferramos a la tradición de siempre, que sigue siendo actual y que sigue siendo válida. A los dogmas de la fe que sí tenemos bien claro que son verdad revelada. A eso nos aferramos. Y eso no es ningún aferrarse al pasado. No. Es aferrarse a la verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, cuando te abrazas a la verdad, te apegas a la verdad, te apegas a Dios. Es lo que puedo decir.
precisamente saber que hay confusión en la iglesia nos tiene que llevar a tomar unas decisiones prácticas. Por ejemplo, buscar los ambientes eclesiales en donde no haya confusión. Salirnos de los ambientes eclesiales en donde se difunda la mala doctrina. Eso no es salirte de la iglesia, es salirte de un espacio eclesial tóxico, pero no es salirte de la iglesia, porque la iglesia es mucho más que ese ámbito especial, eclesial. Entonces, si en tu colegio están enseñando a los niños cosas contrarias a la doctrina, porque a veces no se revisan los colegios católicos, a veces el maestro de física, de matemáticas, dice una tontería sobre la fe y nadie supervisa eso. Entonces, si esto está pasando, sácalo del colegio católico, no tienes que meterlo en ese colegio católico. No, si le están enseñando en el grupo juvenil de la parroquia a aceptar la ideología de género, o le están enseñando eso en la catequesis parroquial, sácalo de esa parroquia. No lo está sacándolo de la iglesia, lo está sacando de un ambiente tóxico. ¿Por qué? Porque te interesa la salvación del alma de tus hijos. Lo mismo para ti. Entonces tenemos que buscar los ambientes eclesiales sanos, en donde se enseñe la palabra de Dios como se reveló, como la iglesia siempre la ha interpretado y la ha enseñado, y en donde se rinda a Dios un culto reverente en la liturgia también. ¿Para qué nos exponemos a cosas así que nos van a hacer perder la fe? Una mala liturgia nos puede llevar a perder la fe. Una mala doctrina nos puede llevar a perder la fe. O sea, estar escuchando mala doctrina siempre nos puede llevar a perder la fe. Es lo que puedo decir. Y si quiere decir una última palabra, siéntase con libertad. No, pues muchas gracias también. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. Nos estamos encaminando no a una catástrofe eclesial, sino al triunfo de la iglesia. La historia la tiene Cristo en sus manos y no pierde ni por un segundo las riendas de la historia. Él lo dirige. Así es que tengamos esperanza y mientras demos testimonio de Cristo con nuestra palabra y con nuestro modo de actuar, y que esto nos lleve también a purificarnos nosotros del pecado. O sea, todos los pecados dañan la iglesia, todos, también el nuestro personal. Por eso, cuando hablamos de estas cosas, no podemos hacerlo desligados de nuestro pecado personal. También tenemos que pedir por nuestra conversión y poner el máximo de esfuerzo en no dañar más la iglesia con nuestro pecado, pero sobre todo no ofender a Dios. Por amor a Dios, no queremos ni nuestro pecado personal ni el pecado de los otros, por amor a Dios. Y por amor a nuestra alma y a las almas de los demás, no queremos el pecado de nadie, pero empezamos combatiendo el nuestro. Realmente por los otros pecadores puedo rezar, algunos los podré amonestar o catequizar, pero sobre el pecado que sí tengo control es sobre el mío. Eso sí está en mis manos acabarlo. Ese tipo de pecado, el mío. Entonces, vamos a empezar por allí. ¿Quieres restituir la iglesia? Bueno, elimina el pecado en tu vida. Eliminemos nuestro pecado personal al máximo. Hagamos un gran esfuerzo de conversión, de oración, de penitencia. Vivamos en gracia de Dios. Y luego, entonces, sí, también tenemos que hablar de estas cosas para ayudar a que otros sigan el camino de la vida eterna.